Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y estamos predicando una serie sobre las iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Y vamos a hablar del mensaje a la iglesia sufriente. Dice Apocalipsis 2, 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Estamos hablando de una iglesia que estaba pasando por momentos duros, momentos difíciles. La iglesia de Esmirna representa de una manera simbólica el periodo de las grandes persecuciones a la iglesia. Desde el emperador Nerón hasta Constantino, fueron 250 años de persecución. El nombre Esmirna significa amargo o mirra. En verdad fue un periodo amargo que le tocó vivir a la iglesia en aquel tiempo, en aquel periodo. Y bueno, también hoy la iglesia está sufriendo por momentos, está pasando por momentos duros, momentos difíciles. Es decir, en todo tiempo la iglesia pasa por dificultades, pasa por tribulaciones, pero sabemos que el Señor está con nosotros para ayudarnos. Así que vamos a ver el mensaje que Dios tiene a la iglesia, a ti que estás quizá pasando por momentos duros, momentos difíciles, y el Señor tiene palabras para ti en el día de hoy. En primer lugar, Jesucristo se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero. Escribe el versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Una de las cosas que dice la historia acerca de la iglesia de Esmirna era que ese sector allí era muy, pero muy regionalista. La ciudad de Esmirna era muy regionalista y todos querían que esa ciudad o ese sector llamado Esmirna fuera el primero en medio de todo el imperio o el mundo conocido. Y sus habitantes querían ganar puestos importantes en el gobierno. Por eso Jesús se presenta a él como el primero y el postrero, el primero y el último. Es decir, Jesucristo debe ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida. Él es el primero y el último. Él debe cubrir todas las áreas de nuestra vida. Él debe tener prioridad en la vida de todo creyente. Él es el todo, dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Quiere decir esto que nada debe quitar el lugar que Cristo merece en nuestras vidas. Dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La idea que Jesús expresa en esta frase es que Él está esperando que nosotros le amemos a Él más de lo que amamos a los que están a nuestro alrededor. Él debe ocupar todo. Él debe ser el primero y el último en nuestra vida. Y no como esta ciudad de Esmirna, que lo que querían era tener el primer lugar, eran tan centrados en ellos mismos que era solamente ellos y nadie más. Así que el creyente debe vivir una vida
donde Jesucristo sea el Señor. En segundo lugar, Cristo se presenta también como el resucitado. Dice el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esmirna, como dice también la historia, era una ciudad próspera. En el año 1000 se fundó como una colonia griega. En el 600 a.C. fue invadida por los lidios y la destruyeron por completo. Hacia el año 200 a.C. fue reconstruida por el emperador Lisímaco. Y se puede decir que era una ciudad que vivió cuando la fundaron, murió, estuvo muerta cuando la destruyeron y volvió a la vida cuando Lisímaco la reconstruyó. La resurrección de Cristo, como vemos, es la piedra fundamental de la vida cristiana, del cristianismo. No existiría la iglesia cristiana si Cristo se hubiese quedado en la tumba. Entonces Jesús hace una comparación de la ciudad de Esmirna con su propia vida. Y ahí él dice que él es el que estuvo muerto y resucitó. Así como le ocurrió a la ciudad de que estuvo destruida y fue reconstruida, ahora Jesús se presenta a él como el que estuvo muerto y vive para siempre. Es la base de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo y la base de nuestra predicación. Dice 1 Corintios 15:14, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana nuestra predicación. Es decir, que es vacía. Nuestra predicación sin Cristo es nada. Así que debemos reconocer eso. Jesucristo es la columna vertebral, la piedra angular, la base sólida de la fe cristiana. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Gandhi, ni Zoroastro, ni los Beatles, que tuvieron la osadía de decir que ellos eran más famosos que Jesús, han resucitado. Resucitarán algún día para rendirle cuentas a Dios. El único que murió y resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Solo Él lo pudo hacer. Por eso nosotros confiamos en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Lucas 24, versículos 4 al 7 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que recuerda, estamos pasando por dificultades, somos una iglesia que sufre porque pasa por problemas y tú en tu vida vas a enfrentar diferentes problemas, pero recuerda, Jesucristo resucitó. Jesucristo, sus promesas, las promesas que Él nos dio, las va a cumplir cada día de nuestra vida. Él va a sostenernos en nuestros momentos de dificultad. Así que no desmayes y sigue confiando en el Señor. En tercer lugar, el Señor conoce nuestros sufrimientos, así como los conocía de la iglesia de Éfeso. Él también conoce los de la iglesia de Esmirna y conoce los tuyos y los míos. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia de Esmirna, como dice también la historia, era una iglesia perseguida. Los judíos buscaban perjudicar la iglesia porque ellos eran numerosos y eran personas de influencia. Pero hay tres cosas que la iglesia de Esmirna pasaba. Estaba sufriendo estas situaciones. Dice el Señor en la carta de Esmirna que ella sufría tribulación. Esta palabra tribulación describe ese proceso del grano de trigo cuando es trillado, cuando es molido entre esas piedras de molino. Y
es la sensación de estar aprisionado por un gran peso. La persecución hacía que los creyentes abandonaran su fe. Muchos de ellos tuvieron que negar su fe simplemente porque no querían seguir pasando por esas situaciones duras. Nosotros tenemos que sostenernos de la mano del Señor para que Él nos ayude a superar cualquier dificultad. A veces nos vienen problemas y comenzamos a renegar de Dios. No debe ser así. Debemos confiar en el Señor. Él tiene un plan, Él tiene un propósito con nuestra vida cuando nosotros pasamos por estas diferentes tribulaciones. Cuando tú sientes el peso de ese molino que te está trillando, tú debes confiar que Dios tiene un propósito contigo cuando estás pasando por esas diversas pruebas. También dice aquí el versículo 9 que esta iglesia estaba pasando por pobreza. ¿Por qué pasaba la iglesia de Esmirna por pobreza? Había dos razones. La primera era porque la mayoría de los creyentes en Esmirna eran esclavos, eran la clase más baja que había en aquel tiempo. Y también otra cosa era que cuando los creyentes eran perseguidos, les arrebataban todo lo que tenían, le quitaban sus casas, le quitaban cualquier posesión y ellos tenían que estar prácticamente errantes, sin absolutamente nada. Tú ves, no era fácil ser cristiano en esa ciudad de Esmirna. Esta carta es interesante porque no presenta ningún reproche. El Señor no la reprocha de ninguna manera, ni la amenaza como lo hizo con la iglesia de Éfeso y como lo hará con las otras iglesias que vamos a estar viendo en el futuro. Otra cosa que dice, aparte de la tribulación y la pobreza, eran las blasfemias. Las blasfemias venían de parte de los judíos. Ellos decían varias cosas con respecto a lo que los creyentes practicaban. Ellos decían que los creyentes eran caníbales, porque en la comunión ellos decían y citaban las palabras del Señor Jesús al hablar de los elementos, el pan y el vino: esto es mi carne y esto es mi sangre. Entonces ellos, por blasfemar y por molestar y para que persiguieran a los creyentes, decían que estos creyentes eran caníbales. La otra cosa era que decían que los creyentes practicaban orgías de lujuria y de inmoralidad. ¿Por qué? Porque los cristianos llamaban ágapes a sus fiestas fraternales, a ese tiempo de comunión y compañerismo que tenían. Ellos les llamaban ágape. Ágape es una palabra griega que significa amor. Y entonces esta gente, ensañándose contra los creyentes, decían que eran unos inmorales, que eran personas depravadas y corrompidas. Otra cosa que decían de los creyentes era que eran ateos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían imágenes, ninguna representación de Dios. No tenían ninguna imagen en sus templos o en sus casas. Y por eso ellos decían, estos creyentes son ateos. En cuarto lugar, ellos decían que eran ciudadanos desleales. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la gente tenía que decir, todo ciudadano de Roma, todos los que estaban sometidos bajo el poder del Imperio Romano, debían decir que César era el Señor. Los creyentes no lo decían. Los creyentes decían, Jesucristo es el Señor. Y por eso Jesús los llama a estos creyentes judíos, a estos perseguidores, les llama sinagoga de Satanás. Los creyentes, cuando se congregaban, ellos se llamaban la sinagoga del Señor, pero Jesús recriminó a sus perseguidores llamándolo sinagoga de Satanás. Ustedes se llaman sinagoga de Dios, decía a los judíos Jesús de una manera figurada, pero en realidad son la sinagoga del diablo, lo que le quería decir el Señor a estos perseguidores, a estos judíos. El verdadero judío es el que había aceptado al Mesías en su corazón, en su vida. Ese es un verdadero judío, el que le ha entregado su vida a Jesucristo. Así que, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las blasfemias, de lo que digan, te calumnien las personas, tú debes reconocer que Jesucristo es tu Señor y seguir adelante confiando en que Él te va a dar la mano para sacarte adelante en medio de todas las pruebas y tribulaciones que tú estás viviendo. Otra cosa
en este pasaje que el Señor advierte que todavía iban a venir sufrimientos. No solamente estaban sufriendo por ese momento, sino que iban a seguir viniendo dificultades en la vida de los creyentes. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo dice que no tengan temor. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo Jesús cuando estaba con sus discípulos allí en la última cena que participó con ellos. Él venció a la muerte. Hemos visto que Él fue el que estuvo muerto y resucitó, el que se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, si Él sufrió y resucitó, tú y yo también vamos a resucitar, no nos vamos a quedar en la tumba. Él ha prometido para nosotros un lugar allá en el cielo y Él nos los va a dar y lo va a cumplir, porque dice también Él en su palabra que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no pasarán, sus promesas no van a dejar de tener cumplimiento en nuestra vida. Ese sufrimiento, como vemos aquí en este versículo, es atribuido al diablo. Mucha gente piensa que es Dios el que los está zarandeando, que los está haciendo sufrir y haciéndote pasar por momentos duros. No, Satanás es el que hace que el creyente y este mundo sufra lo que está sufriendo. Así que tú debes confiar en que Dios nos va a sacar adelante. El Señor dice en su palabra, y Él dice que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Es decir, hablando simbólicamente, el enemigo nos hace pasar por dificultades y por enfermedades y por pruebas y por situaciones duras. Pero Él, el Señor, nos tiene tomados de su mano, como vimos el domingo pasado. El enemigo puede ser un instrumento de Dios también, porque Dios puede usar las dificultades donde Él permite que nos pase el enemigo para que tú y yo podamos crecer en nuestra fe y fortalecernos. Esas pruebas que vienen a nuestra vida, esas situaciones duras, esos momentos de dificultad, Dios los usa para que tú y yo podamos crecer en nuestra vida cristiana. Dice allí el pasaje que acabamos de leer, Apocalipsis 2:10, que la cárcel va a ser para que sean probados, dice esa frase allí. Él nos va a echar en la cárcel para que seamos probados. Pero Dios nos ayuda a nosotros en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. La idea de la prueba es que tú y yo salgamos airosos, salgamos victoriosos en medio de toda dificultad. Nuestra fe va a ser probada, pero vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Aquí dice también el versículo que tendrán tribulación por 10 días. Fíjense que cuando dice por 10 días nos da a entender que esas pruebas van a tener un límite de tiempo. Todas esas pruebas, todas esas dificultades por las que el enemigo nos hace atravesar están limitadas por Dios. Tienen su límite. No es algo perpetuo, no es algo eterno. Las pruebas tienen un tiempo de duración y si tú y yo podemos superarlas, vamos a salir victoriosos, vamos a salir airosos. Eso lo que quiere decir es que el que tiene la última palabra en nuestras vidas es Dios. El enemigo nos puede arrojar en la cárcel, pero va a ser por un tiempo limitado. Y cuando hablo de meternos en la cárcel, no estoy hablando de algo literal. Estoy hablando de las pruebas y las dificultades que tú y yo atravesamos en nuestra vida diaria. Aquí el pasaje termina diciendo y dándonos una palabra de aliento. Versículo 10, la tercera parte, y el versículo 11 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús demanda de nosotros fidelidad. Él dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Debemos ser fieles aunque nos cueste la vida. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó en una ocasión, Él dijo que no debemos temer al que mata el cuerpo, pero el alma no le puede hacer nada. Debemos temer a aquel
que puede tomar nuestro cuerpo y nuestra alma y echarlo en el infierno. A ese sí debemos temer, pero no debemos temer a la muerte, como dice aquí el Señor. Esmirna era una ciudad que conocía lo que era ser leal, lo que era ser fiel. Cuando el Imperio Romano sufrió una caída, la ciudad envió dinero para ayudar al emperador a superar las dificultades que vivía el Imperio Romano. Así que en las buenas y en las malas, la ciudad ayudó a su emperador. Así deben ser los cristianos. Debemos avanzar, debemos crecer en medio de dificultades, en medio de pruebas, de dolor. Nosotros debemos ser fieles a nuestro Dios, que es un Dios todopoderoso, un Dios eterno. En las buenas y en las malas debemos seguir siguiendo a nuestro Padre Celestial. En este pasaje se le ofrece: yo te daré la corona de la vida. Se le ofrece un premio, una recompensa a aquel que venza, aquel que supere las pruebas y los problemas de su vida diaria. Dice que Él le va a dar la corona de la vida. En el griego, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, hay dos palabras para corona. Una era diadema, era la corona real, la corona que usaban los reyes, y estéfanos, que era la corona que recibía un ganador de los Juegos Olímpicos, y esa corona era como una hoja de oliva tejida que le ponían y después se marchitaba. Él le va a dar una corona al que venza, no una corona que se marchite, una corona que permanezca para siempre. Por eso habla de la vida eterna. La promesa es la vida eterna. Dice que no va a sufrir daño en la muerte segunda, es decir, en la muerte eterna, en la muerte futura, cuando la persona que rechazó a Dios es echada por siempre en el infierno. El no, dice aquí, no sufrirá daño de la muerte segunda. En el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento aparece dos veces no. Es como si dijera no sufrirá daño. No. Es una doble negación, como para dar un énfasis a lo que él está diciendo, una seguridad de que la persona que muere en Cristo, entregándole su vida a Él, va a tener de verdad la recompensa que Él ofrece aquí en su palabra. Así que este énfasis era bien recibido por aquellas personas que estaban pasando por diversas dificultades, por diversas pruebas, por los problemas y situaciones que les tocó vivir a aquellos creyentes en tiempo de persecución, en tiempo de tribulación. Cuando Él dice también, y se me viene a la mente esto, que cuando Él dice que tú eres rico, tú dices que eres pobre, pero eres rico en realidad. Sí, podemos ser pobres en lo material, pero tenemos una riqueza espiritual que viene de nuestro Padre Celestial y es la que importa. Jesús dijo en una ocasión que no debíamos hacer tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo, donde ningún ladrón puede entrar a robar y ninguna moho puede corromper ese tesoro. Así que sigamos confiando en nuestro Dios. Él conoce tus tribulaciones, Él conoce tus pruebas, Él conoce tus dificultades y Él está atento para ayudarte a superar todas esas dificultades por las cuales estás viviendo en el día de hoy. Acuérdate que no eres la única persona que sufre. Esta iglesia representa a aquella iglesia del pasado que pasó por diferentes momentos duros de tribulación y de prueba y persecución, donde les arrebataban todo lo que tenían y quedaban prácticamente sin nada en la calle. Y tú y yo no hemos llegado todavía a ese extremo. Así que sigamos confiando en nuestro Dios. Él nos va a sacar adelante en medio de la adversidad. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que hoy le entregues tu corazón a Él. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te entrego mi vida a ti, para que me ayudes, Señor, a superar todas esas etapas difíciles que me ha tocado vivir. Sigue dándome la fuerza, dámela, Señor, para superar y vencer en los momentos de dificultad. Hoy te entrego mi corazón y mi vida y te pido, Señor, que entres en ella.
Gracias por ayudarme, Señor. De hoy en adelante, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, te felicito si hiciste esta oración y ahora eres mi hermano o mi hermana en Cristo. Sigue adelante, sigue venciendo. El Señor está contigo, no estás solo. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Si tienes alguna pregunta, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla y yo estoy dispuesto a ayudarte a responder cualquiera que sea tu inquietud. Dios te bendiga y espero que en la próxima ocasión nos vuelvas a sintonizar. Hasta luego.